a grabar y voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. A ver, ahora que estoy haciendo memoria. Yo le había pedido que había dejado como tarea la última clase hace tiempo atrás. Que se calculara el Schmidt tanto para el gas y el líquido y tuvieran el HL. ¿Alguien lo hizo? ¿O no? Si no, no hay problema. Yo tengo los valores, así que se los dejo para que ustedes los corroboren después cuando rehagan el ejercicio. Creo que no. Ya. Entonces, bueno, lo que habíamos sacado, un poco recapitulando hasta ese momento, fue que sacamos el flujo de líquido puro, o sea, de la mezcla total, el promedio, en la operación, y el flujo molar, y lo pasamos a másico. De esa manera nosotros obtuvimos los distintos valores, y ahora lo que teníamos que calcular era los HL y HG. El Schmidt del líquido era igual a 673,83. Estos son números adimensionales. Nuevamente, ocurre que en este caso en específico, los líquidos, a diferencia de lo que ocurría con la difusividad, ¿recuerdan qué ocurría con las difusividades en términos del gas y en términos del líquido? ¿Cómo eran si yo las comparaba? En términos numéricos, ¿cuál era más grande, la difusividad del gas o la difusividad del líquido? ¿La del gas? La del gas, perfecto. Aquí, en el caso del número de Schmidt, generalmente se dan vuelta. De hecho, para que tengan la comparación. El Schmidt del gas, por su parte, es de 1,119. Son números dimensionales. ¿Qué va a relacionar? ¿Ustedes se acuerdan que relacionaban anteriormente o tenían que buscar en tablas el número de Prandtl? ¿Recuerdan el número de Prandtl? En correlaciones de transferencia de calor. Sí, profe. Ya. Bueno, el número de Prandtl, ¿qué era lo que relacionaba a Catalina? ¿Lo recuerda? No, profe, no me acuerdo. Ya. No importa. El número de Prandtl lo que relacionaba era la difusividad o la capa límite, en el fondo, de transferencia de momentum, que es la por fuerza viscosa, con la capa de transferencia de calor. En este caso, nosotros lo que estamos, o lo que analizaba por otro lado, era la difusividad de momentum sobre la difusividad de masa. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, la de calor, perdón. El número de Schmidt hace algo similar, pero lo hace la capa viscosa sobre la capa de masa. En general, ¿qué ocurre? Los líquidos tienen una mayor resistencia en su capa viscosa. Por eso es que vamos a tener que el número de Schmidt generalmente va a ser superior en los líquidos con respecto a los gases. ¿Qué tanto? En general, el número de Schmidt para los líquidos, si consideramos agua principalmente, va a estar en el orden de entre la centésima y las 1000 unidades. En cambio, el Schmidt de los gases va a estar solamente entre la unidad y valores mucho menores. Eso va a depender, obviamente, de qué tanto de las propiedades físicas. Viscosidad, densidad y difusividad de masa. Por lo tanto, el número de Schmidt, ¿por qué variable de estado termodinámica se podrá ver más afectada? Si yo les hablé de que influye la viscosidad, la densidad y la difusividad. De todas las variables medibles, ¿cuál creen ustedes que influye más? Profe, ¿la temperatura no afectan todas esas que acaba de mencionar? Justamente, es la temperatura la que más afecta.
Entonces ahí es donde viene un juego. Pero generalmente en órdenes de magnitud se va a mantener esta relación de que una va a estar en la unidad y lo otro cerca de las centenas o incluso en la unidad de 1000. Bueno, con todo esto calculado, ¿para qué era que lo hacíamos? Porque nosotros teníamos correlaciones para el HG, que iba a estar en metros, que era igual a 0,557 por G' elevado a 0,32 por el número de Smith. Obviamente, en el gas, elevado a 0,5. Por otro lado, el HL, que también va a estar en metros, y estas son las alturas de la unidad de transferencia de masa basado en un coeficiente individual. Eso lo vieron en clases con Pablo. Va a ser igual a 2,35 por 10 elevado a menos 3 por, perdón, acá, en el caso del líquido es muy común que no influya en la correlación el flujo de gas, solo va a ser el flujo de líquido. L', y acá me faltó un término, acá arriba, era L' elevado a menos 0,51. En el caso del gas influye en ambos. En el caso del líquido solo o principalmente se encuentran correlaciones donde influye el líquido. La viscosidad del líquido elevado a 0,22 por el número de Smith del líquido elevado a 0,5. Ya. Como esto yo se lo había dejado de tarea, de todas maneras acá están todos los valores dentro de lo que ya habíamos desarrollado. Reemplazando, nosotros vamos a tener una altura individual de la fase gaseosa de 0,133 metros y una altura de la fase líquida igual a 0,506 metros. Sin embargo, ¿de dónde viene esto? De que la altura de cualquier torre yo la puedo diseñar de distintas formas. En este caso, nosotros la estamos diseñando por medio del sistema, el modelo Rate-Based que nosotros vimos en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en este caso en específico? Nosotros tenemos distintas alternativas. Podemos calcular mediante HG por NG, ¿qué es lo que representa? La altura de una unidad individual de transferencia de materia basado en la fase gaseosa o multiplicado por el número de etapas de equilibrio que yo requiero para poder alcanzar esta separación, considerando que solo el equilibrio ocurre en la interfase. Si yo tengo una concentración en la interfase, es decir, una IA de interfase, acá, involucrado ahí, escondido. ¿Qué es lo que implicaba que yo debía aplicar para poder obtener las concentraciones en la interfase? Y fue lo que vieron para la primera prueba. ¿Qué es lo que se hacía? Si yo necesito las concentraciones en la interfase. Con lo que se hacía se refiere al cálculo de la pendiente de equilibrio. Justamente, ¿y a qué ecuación teníamos que llegar para aplicarla ahí? ¿A la ecuación de enlace? Correcto, Nicole. Tal como usted dice, teníamos que ocupar la ecuación de enlace. Pero si nos fijamos, esta ecuación puede ser resuelta o sea, tiene que ser resuelta en ambos extremos. Recordemos que esto, el NG tiene una integral involucrada por ahí. Entonces implica que vamos a tener que resolverlo tanto en un extremo inferior como en un extremo superior de la torre. Por lo tanto, se vuelve un cálculo más engorroso. En este caso, lo más recomendable es que nosotros trabajemos, y por eso se llevó a la práctica, el uso de coeficientes globales. Nosotros podemos hacerlo tanto por la fase líquida como la fase gaseosa. En este caso, yo lo que hice fue hacer el cálculo, aprovechando, por el lado del líquido, como una altura de la unidad de transferencia, pero no basado en la fase individual líquida, sino que en la fase global, por un NOL, que es el número de unidades de transferencia que voy a requerir en base a este coeficiente global. Bueno,
Para esto, entonces, nosotros debemos calcular este coeficiente global. De acuerdo a las ecuaciones que se vieron en clases, nosotros tenemos que el HOL es igual a HL más un factor de absorción prima por HG. Ahora, este factor de absorción prima va a corresponder a la relación L sobre G sobre M prima. ¿De qué va a depender esa M? Va a depender de si estamos en un caso de diluido o concentrado. Como estamos en un caso de diluido, M' va a ser igual a la pendiente de equilibrio de todo el sistema. Por lo tanto, y antes que se me olvide, cuando yo tenía el factor de absorción solo, ¿cuál era su fórmula? Era el mismo M, pero sin prima, ¿cierto? ¿Cómo, Nicole, justo se cortó? ¿Qué No la... Si puede, escríbalo en el chat. Bueno, era L sobre G también, pero sobre M, donde M iba a ser sin prima, correcto. Esto es aplicable para ambos casos. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí esto del M' ocurre igual como lo hacíamos en soluciones concentradas cuando teníamos transferencia de masa en interfase. Entonces yo tenía que desglosar y ver cuál es M' en el caso del líquido, o si estoy trabajando en coeficiente global del gas. Como en este caso estamos en soluciones diluidas, ambas pendientes son iguales, por lo tanto es el mismo coeficiente. Este factor se conoce como factor de absorción y corresponde básicamente a la pendiente que van a tener las dos curvas con las cuales se resuelve el sistema, la curva de operación y la curva de equilibrio. Si son paralelas van a tener una característica muy importante, que básicamente los gradientes van a mantenerse constantes y por lo tanto, si yo lo resolviera como etapa de equilibrio, generalmente me va a dar muy similar. Entonces con esto, nosotros vamos a tener, si ustedes calculan el factor de absorción con los datos, es 1,545. Es adimensional también. Y nosotros ya sabemos que es igual a phi prima, y con esto, reemplazando los valores de los coeficientes o de las alturas individuales que ya conocemos, vamos a tener finalmente que el H, o la unidad global del líquido, va a ser igual a 0,711 metros. ¿Qué es lo que nos falta? Para poder resolver este sistema, ya tenemos el primer término. Nos falta resolver el segundo, el NOL. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el NOL se calcula básicamente como la diferencia de concentraciones. ¿Entre qué? Aquí, más que aprenderse la fórmula, siempre deben pensar entre mayor y menor. Generalmente va a resultar sin ningún problema así. En el líquido, como yo tengo un líquido que va a ingresar puro, no tiene concentración. Por lo tanto, la concentración a la entrada del líquido es 0. Por lo tanto, esa va a ser la menor. Entonces yo a un número le voy a tener que restar 0. Por otro lado, en el líquido a la salida, nosotros ya habíamos determinado cuánto valía. Pero perdón, aquí mejor lo voy a borrar esto para escribir la fórmula. Vamos a tener X a B1, ¿por qué? Porque son los senos de las fases, no en la interfase, sobre X a B2, de esa manera tenemos la salida del líquido menos la entrada,
dividido por ¿qué cosa? Bueno, esto se calcula como XA, como es un fenómeno de absorción. En la fase gaseosa vamos a tener la mayor concentración, lo que va a implicar que en la fase líquida, cuando yo haga esta concentración ficticia asterisco, va a ser mucho mayor que la concentración del seno. Por eso va a quedar XA asterisco menos XAB, media logarítmica, que va a corresponder básicamente a un promedio logarítmico entre la entrada y la salida. Todo llevado a una fase global líquida. Entonces, para poder resolver esto, nosotros necesitamos establecer, y esto en general les va a ayudar, tienen que resolver o generar una tabla con datos. El primer dato, obviamente, van a ser las concentraciones del líquido. XAB2, que es la entrada, valía 0. Por otro lado, XAB1, que ya lo habíamos determinado, según los cálculos que yo tengo guardados, es 2,503 por 10 elevado a menos 4. Con eso tenemos las concentraciones que vamos a emplear en este término. Ahora, ¿cómo determinábamos las concentraciones que necesitábamos para calcular las concentraciones asterisco, que son las ficticias? ¿Cómo calculábamos el X asterisco? Con la pendiente. ¿Correcto, Fernanda? A ver, ¿cómo sería eso? Nosotros colocamos la pendiente en un lado y... Y se multiplica por la concentración. Correcto. X asterisco. ¿Y al otro extremo qué iba? Al otro lado de la igualdad. Allí no iba la concentración, pero la que no asterisco. ¿O no? Correcto. ¿Pero de qué fase? ¿De la gaseosa o de la líquida? De la gaseosa. Perfecto, Fernanda. Tal como usted indica, lo que nosotros estábamos tratando de representar a través de este término que está en gas, nosotros estamos tratando de representarlo de alguna forma como si estuviese en fase líquida. Por eso aparece en el seno de la fase gaseosa. Si nosotros lo llamamos a fase líquida, perfecto, tenemos que ocupar la pendiente como una constante de proporcionalidad y multiplicado por esa concentración ficticia para que se mantenga esta igualdad. Muy bien. Ahora, con esta información entonces debemos calcular. ¿Qué hacemos? IAB en la entrada del gas, era 0,01. Lo que implica, obviamente de despejar, voy a dejar el ejemplo hecho, vamos a tener que el XA asterisco va a ser igual en la entrada, va a ser igual a 0,01, que es el IAB, sobre la pendiente, que la pendiente para nuestro caso era igual a 22,209. Con eso íbamos a obtener un valor de IAB1 de XAB1, perdón, de 4,503 por 10 elevado a menos 4. Menos 4. De similar forma, nosotros hacemos lo mismo con el IAB de la salida, que era 0,0151, y si lo llevamos a XAB2 asterisco, nos va a quedar igual a 6,799 por 10 elevado a menos 5. De esa manera tenemos todas las concentraciones. Ahora, lo único que debemos hacer es reemplazarlos en esta media logarítmica.
el NOL, por tanto, nos va a quedar igual. Voy a escribir el paréntesis de abajo primero. Primero, XA asterisco menos XA. Aquí yo me tengo que preocupar siempre de respetar el orden. Si elijo el primero, después en el logaritmo tiene que estar también el primero. En este caso, vamos a escribir XA asterisco 1, que sería 4,503 por 10 elevado a menos 4, menos el segundo término, que va a ser, este era el primero, le tenemos que restar el XAB1, que es 2,503 por 10 elevado a menos 4. Cerramos paréntesis y le restamos. ¿Qué cosa? El otro extremo, la diferencia que tenemos entre la concentración ficticia y la concentración real, que sería el XAB2, 6,799 por 10 elevado a menos 5, menos la concentración real, que ya sabíamos que entraba con una concentración igual a 0. Dividido el logaritmo natural de exactamente los mismos términos que tenemos escrito acá. 4,503 menos 2,503 por 10 elevado a menos 4. Y todo esto lo dividimos, en vez de restar, lo colocamos como la división del segundo término. 6,799 por 10 elevado a menos 5 menos 0. Con lo cual nos va a quedar ese término en la parte inferior. En la parte superior, acá simplemente reemplazamos los términos como los dejamos escritos. 2,503 por 10 elevado a menos 4 menos 0. Y de esa forma tenemos el NOL, que es el número de unidades de transferencia basado en la altura global, que para el caso del líquido me dio 2,046. Este no tiene unidades dado que son puras fracciones molares. Con este resultado, me estoy apurando un poco porque tenemos que terminar de ver el diseño del diámetro, o sea, perdón, de la caída de presión. Con este valor, nosotros ya tenemos el Z, o la altura. ¿Qué va a ser? HOL. Ese HOL lo tenemos calculado acá, 0,711 en metros, por el NOL, que fue el término que acabamos de calcular, 2,046. Lo que nos da un total de 1,45 metros. Esto por el lado del diseño de la fase líquida. Yo podría haberlo diseñado por el lado de la fase gaseosa. Si lo hacen, el resultado que les debería dar a mí me dio 1,44. Son resultados muy similares. No hay ningún problema en desarrollarlo por un lado o por otro. ¿Por qué? Porque recuerden que este es el diseño teórico de cuánto es la altura del relleno, en este caso 145 centímetros. Sin embargo, cuando uno ya lo lleva a la práctica, uno le aplica un factor de diseño de manera a agrandarlo un poco para asegurarse que tengamos la separación deseada. Ahora, con esto ya tenemos la altura. Lo que nos falta ahora es el delta P que va a tener nuestra columna. Para eso, nosotros vamos a aplicar básicamente X. ¿Qué implica? Que yo para calcular en este gráfico de X y determinar la caída de presión, necesito dos parámetros. Un H, que va a ser igual a L' sobre G' por la densidad del gas sobre la densidad del líquido menos la densidad del gas elevado en un medio. Y el parámetro B, que va a ser G' al cuadrado, solo la densidad de flujo másico del gas, por el coeficiente de fricción
del relleno, que es característico, por la viscosidad del líquido elevado a 0,1 por J dividido la densidad del gas por la densidad del líquido menos la densidad del gas por la gravedad específica. ¿Qué era este caso? Dígame, Nicole. Yo tenía notado que la viscosidad del líquido era elevado a 0,2. Es elevado a 0,1. Ah, ya. A ver, déjeme verificarlo de todas maneras para no mentirle. Docencia, cátedras, transferencia de masa, sí. No, la gráfica se aparece como 0,1. 0,1, ¿cierto? Sí. Sí, a ver. Ya que lo había sacado de la clase del profe y a lo mejor ahí estaba mal. Voy a revisar. A ver. Este. También está. Esas son las clases de Pablo. Sí. Ah, entonces lo anoté mal. No, toma. Ojo, que a mí también me pasó en un momento. Creo que la traducción al español del traceval tiene un elevado 0,2, pero si uno va a la original, que es en inglés, está en 0,1. Ahí a lo mejor también puede haber tenido una confusión. Por si acaso. Ya. Entonces, el J y el GC automáticamente valen 1 porque nosotros estamos trabajando en sistema internacional. Si trabajásemos en sistema británico, tienen otros valores que están tabulados. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. Si nosotros necesitamos determinar en el fondo L' y G', y yo tengo una torre de absorción, voy a representarla así bien rústicamente. Le vamos a poner abajo que entra el líquido y acá sale el gas. Este es líquido, líquido, gas, gas. Tenemos el fondo y tenemos el tope. La peor condición, ¿en dónde creen que ocurre ustedes que yo tengo la mayor caída de presión en este sistema? ¿En el fondo, o en el tope? ¿Y por qué? Si yo analizara acá o acá, ¿qué flujos me generarían la mayor pérdida de presión? Los flujos que tengo en la corriente, en la parte superior, o los flujos que tengo en la entrada. En este caso nosotros lo vamos a simplificar de todas formas porque estamos en soluciones diluidas. Fernanda, creo que iba a hablar. Es que yo tengo entendido que generalmente se estudia en base al flujo de gas. Más que nada también por el tema de la inundación. Que sería Correcto. como, Pero ahora le hago la siguiente pregunta. ¿El flujo de gas cambia entre la entrada y la salida? el flujo, no, pero puede que sí cambie la... Bueno, no sé, la verdad. A ver. A ver, le voy a ayudar con el razonamiento. El líquido, perdón, el gas. Entraron moles de A y moles de B. Vamos a decir N moles de A y N moles de B. En la salida, B, ¿qué era, Fernanda? ¿Qué era el compuesto B? No me acuerdo mucho cómo era el ejercicio, que igual fue hace tiempo. No, pero en general, cuando nosotros hablamos en el curso de transferencia de masas de un compuesto B, ¿qué representa?
Porque el compuesto A es el de nuestro interés. Ese es el que se va a transferir. Pero el compuesto B, ¿qué va a representar? Sería lo inerte, sería... Correcto. Claro. Los inertes. Entonces piensen, los inertes, si ellos son inertes, ¿va a cambiar su flujo entre la entrada y la salida? No, eso se mantiene. Perfecto. En eso es B. Ahora, si nosotros nos vamos al compuesto A, que es el compuesto de nuestro interés, este es el que se va a transferir. Esta cantidad de A que ingresó, N sub A, a medida que yo entro en la torre y comienzo a ver el fenómeno de transferencia de masa, ¿va a cambiar la cantidad? En el gas, sí. En el gas y en el líquido también, porque También, lo sí, que se yo va pierda en el transfiriendo. gas va a ser lo que gana en el líquido. Entonces vamos a tener un flujo de A'. Si yo los comparo, NA' con NA, que es decir, el flujo de salida, ¿cómo es con respecto al de la entrada? Es mayor. O sea, al revés, perdón. El de salida es menor. Sí, exacto. Este es menor. Ah, si yo le sumo en ambos lados el flujo de inerte, lo que voy a tener va a ser los moles totales a la salida, que sería la corriente gaseosa a la salida, va a ser menor que los moles totales que tengo en la corriente de entrada. Si yo tengo este comportamiento, cuando yo tengo más masa, ¿puedo experimentar mayor caída de presión? ¿O cuando tengo menos masa, experimento más caída de presión? No tiene más masa. Cuando tengo más masa, entonces ¿eso dónde se cumple? Al inicio. Al Abajo del fondo. inicio, justamente. Entonces, por eso, en general, en los casos de absorción, cuando uno está determinando esta caída de presión producto de la fricción, uno lo que hace es ponerse en el peor caso, que es donde ocurre en el fondo de nuestra torre. Por lo tanto, deberíamos ocupar los flujos de entrada del gas y el flujo de salida del líquido. El mismo análisis que acabamos de hacer acá con el gas, si usted lo hace con el líquido, va a llegar a la misma conclusión. Va a obtener que el flujo del líquido en la salida es mayor que el flujo del líquido a la entrada. ¿Queda claro? Sí, sí, que lo tenía claro más que nada porque, claro, se calcula también la velocidad másica o molar del gas de inundación, que es como la máxima que se debe Exacto. tener. Es así. Ya. Catalina, usted quería preguntarme algo. Sí, entonces en el caso en el que fuera desorción, la mayor caída de presión estaría en la parte de arriba de la torre. Correcto. Ah, ya. Correcto. Porque en el caso de desorción, el líquido va a venir cargado con el componente. Y el gas se va a ir enriqueciendo. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces, habiendo respondido esto, nosotros ya sabemos que debemos ocupar L1 y G1. ¿Qué es lo que ocurre? Que para el término de H aparece el término L' sobre G'. Nosotros lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Voy a establecer punto de partida. Esta relación L sobre G ya la habíamos visto anteriormente. Hay una ecuación que tiene esta pendiente. ¿Cuál es esta ecuación? La ecuación de operación. Es decir, nosotros conocemos el LS sobre el GS de operación. Conocido este término, vamos a tenerlo como punto de partida. ¿Qué es lo que ocurre? LS, perdón, yo lo que quiero calcular es L' sobre G'. Perfecto. Pero yo conozco la razón LS sobre GS. Aquí abajito voy a ir jugando con las unidades de este sistema. ¿Qué unidades debería tener LS? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. O, de hecho, del laboratorio también lo pueden ocupar. Este era el molar. Correcto. Sí. Son los kilomoles ¿de quién? Del gas o del líquido. ¿Cómo?
¿Del gas o del líquido? Bueno, estamos arriba, sería del líquido, Perfecto. Dividido, por los del gas. ya. Pero vamos Pero a primero, vamos a primero escribir completamos todo lo de arriba. Ya. LL, estas que son densidades de flujo. Si son densidades de flujo, ¿por qué están divididas? Por el área y sería metro cuadrado por segundo. Correcto. Ahora sí, dividimos por la parte de abajo. Kilomol, ¿de quién? En la Ahí parte de del abajo, gas. del gas, que sobre Lo mismo. lo mismo, metro cuadrado por segundo. Bueno, ahora sí, tal como usted indica, se simplifica. Ah, y acá ya sabemos nosotros que es en la entrada, o sea, en la parte de abajo de nuestra torre. LS1. Tenemos que ir transformando todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? El flujo de inerte del líquido, y estos son del compuesto B, porque en ambos casos son inertes. ¿Qué es lo que ocurre acá específicamente? Como yo quiero llevar el flujo de inerte a un flujo total, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que hay entre LS y L? ¿Por qué término debo multiplicar este? Uno menos X sub A. Perfecto, Nicole. X sub A B1, en este caso, porque estamos en la parte de abajo de la torre. Entonces nos fijamos. Ah, yo tengo este término, por lo tanto, para obtener el L que yo estoy necesitando, todo esto le vamos a poner su índice 1 para que no se nos olvide, para obtener el L1, yo lo que necesito es el LS, 1, dividirlo por 1 menos XAB1. Esa información la voy a llevar arriba. Entonces, yo aquí voy a tener que multiplicar, ¿por qué? En realidad voy a tener que dividir por 1 menos XAB1. Y en el caso del gas, entonces, debo hacer exactamente lo mismo. Para obtener el G1, yo tengo que dividir el G de inerte en la corriente 1 dividido por 1 menos IAB1. Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Qué va a ocurrir? Como tengo una división de divisiones, se van a ir dando vueltas estos términos. Y me va a quedar arriba ahora el 1 menos IAB1. Ahí lo que estoy teniendo son, ahora sí, esto básicamente lo que está haciendo es lo siguiente. Nos va a quedar kilomol total de líquido sobre kilomol de líquido del compuesto B sobre kilomol total de líquido, de gas, perdón, de gas sobre kilomol total, perdón, de gas, pero en este caso el compuesto B solamente. ¿Qué va a ocurrir? Se van a simplificar estos términos y me va a quedar la relación kilomoles totales de líquido sobre kilomoles totales de gas. Sin embargo, el hecho que tuvieran prima, ¿qué significaba? ¿A qué unidades tenemos que llegar entonces? Esto era en kilogramos. En kilogramos, correcto. ¿Y cómo yo llevo los líquidos, en el caso del líquido, a kilogramos? Si tengo moles. Con el peso molecular. Correcto. Entonces voy a tener que multiplicar por el peso molecular del líquido promedio en la entrada sobre el peso molecular
del gas en la entrada. Ya, acá viene lo interesante. Nosotros estamos trabajando con soluciones extremadamente diluidas. No son concentraciones superiores al 10%, ni siquiera cerca del 10%. La concentración más alta que nosotros tenemos en este caso es solamente igual a un 1%. Como estamos en ese caso, y es muy diluido, nosotros podemos realizar una simplificación. El 1 menos el IAB. Si yo estoy restándole un número demasiado chico, ¿a cuánto va a tender esto? A 1. A 1. Lo mismo va a ocurrir acá abajo. Acá obviamente es el peso molecular ponderado en términos de sus fracciones molares. Ahora, si yo nuevamente tengo una fracción molar muy chica, ¿a qué término va a tender este peso molecular? ¿Al del compuesto A o al del compuesto B? Si el compuesto A está muy diluido. Al del B. Al del B. Correcto. Y acá va a ocurrir lo mismo. Peso molecular de B en el gas. Entonces, trasladando toda esta información, lo que nos va a quedar va a ser simplemente LS sobre GS. ¿Por qué? Acá nosotros teníamos los índices, pero como es flujo de inerte, el inerte no cambia entre la entrada y la salida. Por eso lo mantenemos. Lo vamos a multiplicar. Simplemente, este término vale 1, por lo tanto no va a aparecer en la multiplicación. Por el peso molecular de B en el líquido sobre el peso molecular de B en el gas. Lo que acabamos de hacer es solo aplicable para soluciones muy diluidas. En caso de soluciones concentradas, ahí sí que hay que comenzar a sacar los términos en cada punto de nuestra toma. Bueno, la relación LS sobre GS, nosotros ya la habíamos calculado al inicio, hace varios, meses ya podría decir atrás. Y lo que nosotros habíamos obtenido de la relación LS sobre GS era, de operación, era 34,322 por. ¿Qué agente de separación estoy ocupando en la corriente líquida o cuál es el inerte? ¿En la líquida del agua? Correcto. Como estamos trabajando con agua, su peso molecular es 18. Y en la corriente gaseosa, el inerte es aire, 29. Con lo cual, nos va a quedar que el H, en este caso, es igual, la relación L' sobre G' es igual a 21,303. Esto vale L' sobre G'. Ahora, tenemos eso, las densidades ya las habíamos calculado previamente, ahora estamos en condiciones de calcular H. H es igual a L' sobre G' por la densidad del gas sobre la densidad del líquido menos la densidad del gas elevado en un medio. Igual, tenemos 21,303 por la razón. La densidad del gas era 1,206 sobre 998 menos 1,206 elevado en un medio. Lo que nos da igual un valor de H igual a 0,74. Un número dimensional. Con este valor, nosotros podemos determinar la caída de presión, todavía no. Para determinar la caída de presión yo necesito calcular el B. El B, por su lado, recordando la fórmula, era G' al cuadrado por C sub F por la viscosidad del líquido elevado a 0,1 dividido la densidad del gas, factor de la densidad del líquido menos la densidad del gas. Todos estos valores nosotros ya los tenemos. Para el caso de nosotros, específicamente, el G' cuadrado valía, el G' valía 0,72 al cuadrado por
El C sub F, ¿se acuerdan que nosotros hemos comentado de dónde sale? ¿O dónde lo busco? De las tablas de los rellenos. Correcto. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar, tenemos una tabla con rellenos del anillo de cerámica. En este caso, el relleno de cerámica Rashi de 1 pulgada, que está acá, y por lo tanto, el valor de C sub F que leemos es 155. Ese lo reemplazamos acá. Por la viscosidad del líquido. Que la viscosidad del líquido era a la temperatura de trabajo 1,02 por 10 elevado a menos 3 elevado a 0,1 dividido 1,206. Ahí sí. 1,206 por 998 menos 1,206. Lo cual nos da un valor de B igual a 0,0668. Ahora tenemos el par B y H. Con ese par nosotros podemos determinar la caída de presión. Están las ecuaciones de Pérez y Álvarez que están mostradas dentro de la clase que preparó Pablo. Esperemos a que cargue. Que aquí se emplean, según el criterio, hay que colocar M, y porque acá estamos en el rango de trabajo que corresponde, se calcula M y N, y ahí se despeja el delta P sobre Z. Sin embargo, para el caso de nosotros, vamos a, para que quede más claro, vamos a calcularlo mediante el gráfico de Eckert. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en primer lugar, y lo voy a dibujar en rojo, ¿qué es lo que hacemos? Y hay que tener mucho cuidado acá, porque la escala no es lineal, es una escala del tipo logarítmica. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Buscar el valor de h en el eje, recordando, voy a escribir acá abajo, que esto es h y esto es b. Entonces, voy a buscar el valor de h, que para el caso de nosotros específicamente, correspondía a un valor de 0,74. Es decir, tenemos entre 0,4, el valor debería estar más o menos por acá. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a trazar una línea recta hacia arriba, no importa que atraviese todo el gráfico, pero sí que sea recta. Y con eso, ¿yo qué tengo? Acabo de escribir una... Perdón, no me quedó muy recto, digamos. A ver. Damos 0,74. Ahí sí. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Acabo de escribir una recta para todos los valores de h igual a 0,74. Ahora, ¿cómo voy a determinar la caída de presión? Bueno, voy a tener que intersectarla con el valor de B que acabamos de calcular. En este caso, nuevamente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que efectivamente se va a dar otra escala del tipo logarítmica en el eje de B. Entonces, pero en este caso, ¿cuánto nos había dado el B recién? 0,06 Ya. algo más, no me acuerdo. 66,8. Eso. Correcto, 0,0668. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cambio que necesitamos? Acá me fijo, tengo una línea entre el 8 y el 6. Ah, por lo tanto debe ser ese el valor de 0,7. Como estoy en el 66, tengo que estar muy pegadito ahí. Nuevamente, tocamos acá y dibujamos la línea recta para intersectarla con nuestra curva roja.
Ahí está. Tenemos nuestros dos valores. Volviendo acá para escribir. Lo que tenemos acá entonces son los valores de B aproximadamente de 0,0668 o 0,67 por ahí. Obviamente, como es un método gráfico, se me subió la recta. No, perdón, estaba bien. Se me subió la recta, pero está más o menos bien. Sí, no se me ha subido nada. Ya. Como tenemos acá, tenemos las dos intersecciones que están en este punto. Esa es la caída de presión del sistema. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo hubiese tocado, por ejemplo, en esta recta, tendría una caída, en estas curvas de caída de presión constante, tendría acá un delta P sobre Z igual a 100 pascal por metro. Sin embargo, esta recta, ¿cuál es la última curva que tiene? La de inundación. La inundación. ¿Y este punto está sobre el punto de inundación o bajo? Está sobre esto. Está sobre. Por lo tanto, la conclusión del ejercicio es que con estos valores llevados a las coordenadas del gráfico de Eckert, vamos a trabajar en una zona de inundación. Por lo tanto, ¿es viable? No. No. Justamente. Y esa es la respuesta de la última pregunta de este ejercicio. ¿Cómo delta P sobre Z es mayor que la inundación? Implica la torre no sirve. ¿Qué alternativas puedo proponer a eso para no trabajar en la inundación? Bueno, tendría que cambiar el tipo de relleno de manera de disminuir la caída de presión, tendría que cambiar el diámetro, pero eso ya implica un gasto aún mayor porque tengo que desarmar todo y armar todas las conexiones de nuevo, o puedo tratar de disminuir los flujos. Cambiando los flujos yo también puedo a lo mejor alcanzar el mismo factor de separación, pero a lo mejor voy a necesitar más tiempo trabajando este sistema. ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda, mejor dicho? ¿Profe? Dígame. Eso ya lo había calculado, pero como fue hace mucho, el LS y el GS o sea, claro, el LS y el GS que usó ahí para hacer los cálculos del L' y el G' fue con la fórmula del L por 1 menos X y L por 1 menos Y, así lo había calculado en un principio. No, esos valores del LS más el GS, sobre el GS, salió de acá. Acá está. Con los flujos que me dieron, yo ocupé la ecuación de operación, que es esta ecuación que tenemos acá. Con los valores iniciales se determinó el flujo mínimo. Y acá indico, bueno, de hecho la clase anterior, la última clase antes de esta, está todo el desarrollo. Ahí nosotros tenemos que la razón LS sobre GS, en primer lugar se asume que tiende al infinito, vamos a tener un flujo de líquido mínimo, y en torno a eso luego se ocupa una amplificación. Como tenemos el mínimo, nosotros decimos que vamos a trabajar con 1,8 veces el mínimo, que al multiplicarlo por este valor específicamente, claro, al multiplicarlo por este valor, nos da el flujo de operación, LS sobre GS. Pero esto sale de la ecuación de operación aplicada en la condición de flujo mínimo y luego en su condición operacional. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Profe, Dígame, Fernando. en caso de que el sistema no hubiese caído en inundación y haya dado una presión normal, ahí para determinar el flujo sí de inundación, ahí yo por lo que vi se puede hacer como intersectando lo que dio en el eje X con la línea de inundación, Correcto. A ver, ¿sí? Y vamos de ahí a... despejar del B que dé el G de inundación. ¿Está bien así? Justamente, deme un segundo. Ya, nosotros estábamos por acá, ¿cierto?
y estamos, por ejemplo, digamos que el flujo que a nosotros nos dio estaba acá. Ahí no hay ningún problema, no hay inundación, se puede ocupar. Eso es lo que usted me está diciendo Sí. al principio. Entonces, si yo requiero sacar la inundación, tal como usted indica, lo que se hace es, aquí no hay problema. Entonces yo necesito saber ahora, ¿con qué G se va a inundar la torre? Tal como usted indicaba. Ah, entonces yo sé que acá tengo el punto de inundación. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí yo lo que trazo es, como yo sé que ahí está la inundación, desde ese punto hacia la izquierda, trazo mi recta. ¿Para qué? Para encontrar el valor de B. Ese B tiene una nomenclatura especial. El B que yo estoy leyendo acá se conoce como B sub F o B de inundación y que tiene de manera tácita el flujo de G que genera la inundación. Porque está acá en la fórmula. Sí, sí, es que, o sea, yo cuando lo vi, vi que estaba esa forma y también estaba la otra, la fórmula de Pérez y Álvarez, Claro, que creo que cualquiera de era los con dos una es lo mismo. exponencial. Sí, o sea, igual calculé con las dos, pero me daban una pequeña diferencia, pero Sí, las dos son válidas, igual las puedo comparar si es necesario. claro. ¿Cuál es el problema de la ecuación de Pérez y Álvarez? Que tiene La un ecuación, rango. exacto, está limitada hasta acá. Sí, bueno, igual medio menos que eso. Sí. Ya, sí que estábamos bien. No, Ya, está súper bien. ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ya, creo que no. Bueno,